La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada. Número desconocido. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de rechazar. Las llamadas no deseadas se habían vuelto cada vez más agresivas últimamente. Robocalls a cualquier hora. Estafadores haciéndose pasar por Hacienda. Ese tipo de cosas. Por poco no contesto. Por poco. Señor Vance, le habla el Hospital Cedar Memorial. Su esposa está de parto. Ha habido complicaciones. Necesita venir de inmediato. Me incorporé en mi cama vacía, en mi apartamento vacío, mirando fijamente la mancha de humedad en el techo que había memorizado durante los últimos 9 meses. Debe tener el número equivocado, dije. Esos no son mis hijos. La enfermera hizo una pausa. Podía escuchar la confusión en su silencio. Señor, usted figura como su contacto de emergencia. Simone Vance, fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1989. Mi esposa, de quien me había separado emocionalmente mucho antes de que todo se derrumbara. La mujer que me había mirado a los ojos 9 meses atrás y pronunciado las palabras que acabaron con nuestro matrimonio. Estoy embarazada de gemelos. Son de mi jefe. Él puede darnos una vida mejor que la que tú podrás darme jamás. Señor, ¿sigue ahí? Sí. Ha habido complicaciones graves durante el parto. Uno de los bebés hizo una pausa. Señor, creo que necesita venir. El médico necesita hablar con usted. Es urgente. Llame a Víctor Ashford. Él es el padre. Su número debería estar en el teléfono de ella. Lo hemos intentado, señor, varias veces. No contesta. Por supuesto que no contestaba. Víctor Ashford, director ejecutivo de Meridian Marketing, 49 años, casado, 3 casas, un yate y una esposa que organizaba galas benéficas para hospitales infantiles. El hombre que le había robado a mi esposa con promesas de una vida que yo jamás podría ofrecerle. Y ahora, a las 3:47 de la madrugada, con sus hijos naciendo y una emergencia encima, no atendía el teléfono. Señor, por favor. El médico dice que es crítico. Debería haber dicho que no. Debería haber colgado, dado media vuelta y vuelto al sueño sin sueños que se había convertido en mi único escape de esa pesadilla. Pero no pude. No porque todavía amara a Simone, aunque Dios me ayudara, porque una parte de mí sí lo hacía, sino porque había 2 bebés en ese hospital que no habían pedido nada de todo aquello. 2 vidas inocentes que no merecían sufrir por las decisiones terribles que los adultos a su alrededor habían tomado. Llegaré en 20 minutos. Los pasillos del hospital olían a antiséptico y a angustia. Crucé la sala de maternidad a las 4:23 de la madrugada, todavía con el pantalón de chándal y la camiseta vieja con que había dormido. Ni siquiera me detuve a cambiarme. Ni siquiera me detuve a pensar. Simplemente conduje. El mostrador de enfermería estaba tranquilo. Una mujer con uniforme levantó la vista cuando me acerqué. Soy Elliot Vance. Me llamaron por mi esposa, Simone. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. El mismo reconocimiento que había visto durante 9 meses. La mirada que te dedica alguien cuando ya conoce tu vergüenza antes de que hayas dicho una sola palabra. Señor Vance. Sí. La doctora Carver quiere hablar con usted. Habitación 412. Pero antes, se puso de pie. Sígame, por favor. Me condujo por un pasillo lateral, alejado de la sala principal, hasta una pequeña sala de consulta con iluminación tenue y cajas de pañuelos sobre cada superficie. Una habitación para las malas noticias. La doctora Naomi Carver esperaba dentro. Rondaba los 40 y tantos años, con mechones plateados en el cabello oscuro y esa expresión de calma estudiada que adoptan los médicos cuando están a punto de destrozarte el mundo. Señor Vance, gracias por venir. Siéntese, por favor. Me senté. Mis piernas parecían pertenecer a otra persona. ¿Está bien, Simone? Su esposa está estable. El parto fue difícil. Cesárea de emergencia, pero se está recuperando.
Ahora está sedada. ¿Y los bebés? La expresión de la doctora Carver cambió. Esa máscara cuidadosamente practicada cedió lo justo para dejar ver a la persona que había debajo. Señor Vance, necesito contarle algo y necesito que me escuche con atención. ¿Puede hacer eso? Asentí. Eran 2 bebés, gemelos, un niño y una niña. Tomó aliento. El niño no sobrevivió. Hubo complicaciones durante el parto. El cordón umbilical estaba enredado en su cuello. Hicimos todo lo que pudimos, pero hizo una pausa. Lo siento muchísimo. Sentí algo. Un dolor lejano. Una sombra de duelo por un niño al que me habían dicho que no era mío. Un niño al que había pasado 9 meses intentando no pensar, intentando no imaginar, intentando no querer. La niña está viva, pero hay un problema. La doctora Carver se inclinó hacia adelante. Tiene una afección sanguínea poco frecuente. Tiene tratamiento, pero necesita una transfusión inmediata, un tipo específico de transfusión que requiere compatibilidad genética. Entonces usé a los padres. Simone, no pude pronunciar su nombre. El padre. Hemos analizado a su esposa. No es compatible. También nos pusimos en contacto con el hombre que su esposa indicó como padre biológico, Víctor Ashford. Y finalmente respondió nuestra llamada hace unos 30 minutos. Le explicamos la situación y le pedimos que viniera para hacer las pruebas. La mandíbula de la doctora Carver se tensó. Se negó. ¿Qué se negó? Dijo, y cito textualmente, «Esos no son mis hijos. No sé lo que les habrá contado, pero yo no soy el padre. No vuelvan a llamarme». La habitación se inclinó. Me aferré al apoyabrazos de la silla. «Eso no tiene ningún sentido», dije. «Señor Vance, necesito hacerle una pregunta y necesito una respuesta honesta. ¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que usted pudiera ser el padre biológico de estos niños?» Estuve a punto de reírme. La risa amarga y rota de un hombre que se había hecho esa misma pregunta 1000 veces dentro de su propia cabeza. No. Soy infértil. Me hicieron pruebas en 2019. Los médicos dijeron que mis probabilidades de ser padre eran inferiores al 2%. Menos del 2% no es cero. ¿Cuándo fue la última vez que? No he tenido intimidad con mi esposa desde... Empecé a contar hacia atrás. Enero. Principios de enero. Justo antes de que me contara lo de la aventura. Eso sería hace aproximadamente 10 meses. Compatible con un embarazo gemelar a término. Pero ella dijo que los bebés eran de... Señor Vance. La doctora Carver levantó una mano. Con su permiso, me gustaría realizarle un análisis de sangre rápido. Si existe aunque sea una pequeña posibilidad de que sea compatible genéticamente para la transfusión, necesitamos explorarlo. La vida de un bebé está en juego. La miré fijamente. Mi mente daba vueltas, aferrándose a fragmentos de recuerdos, tratando de dar sentido a algo que se resistía a tenerlo. Bien. Hagan la prueba. Me extrajeron sangre a las 4:41 de la madrugada. A las 5:15, la doctora Carver me encontró en la sala de espera y me pidió que la siguiera de nuevo a la sala de consulta. Su semblante había cambiado. La máscara cuidadosa había desaparecido, reemplazada por algo que no supe descifrar. Confusión, quizás, o asombro. Señor Vance, tengo los resultados de su análisis de sangre. ¿Soy compatible? Lo es. Un alivio. Una pequeña medida de alivio por un bebé al que me habían dicho que no era mío. Bien. Usen mi sangre. Lo que necesite. Señor Vance, hay algo más. La doctora Carver se sentó frente a mí. El análisis de sangre no solo confirmó la compatibilidad. Confirmó algo más. ¿Qué? No es simplemente compatible para la transfusión. Es compatible porque... Hizo una pausa y me miró a los ojos. Elliot, usted es el padre biológico. El mundo se detuvo. Eso es imposible.
No lo es. Los marcadores de ADN son inequívocos. Usted es el padre biológico de ambos gemelos. La niña que sobrevivió y el niño que no lo hizo. Pero soy infértil. Las pruebas decían que tenía menos de un 2% de posibilidades. Eso no es cero. Y a veces, raramente, pero a veces, las probabilidades superan las expectativas. Se inclinó hacia adelante. Señor Vance, no sé por qué su esposa le dijo que estos bebés no eran suyos. No sé qué ocurrió en su matrimonio, pero puedo decirle con certeza médica que esos niños comparten su ADN. No podía respirar. 9 meses. 9 meses de agonía. De dormir solo en un apartamento de una habitación. De despertar cada mañana con el recuerdo de las palabras de mi esposa: Él puede darnos una vida mejor que la que tú podrás darme jamás. 9 meses creyendo que estaba roto, que no valía nada, que era un hombre incapaz de darle a su esposa lo único que ella quería. Y nada de eso era verdad. Los bebés eran míos. Siempre habían sido míos. Señor Vance, Elliot, ¿está bien? No estaba bien. Estaba lo más lejos de estar bien que un ser humano puede llegar a estar. Pero en algún lugar de ese hospital, en la UCI neonatal, una niña, mi niña, luchaba por su vida. Usen mi sangre, dije. Denle lo que necesite. Déjenme contarles los 9 meses que pasé muriendo por dentro. Me llamo Elliot Vance. Nací en 1986 en Portland, Oregón. Hijo único de Frank y Ruth Vance. Mi padre era cartero. Mi madre, maestra de primaria. No éramos ricos, pero éramos felices. Ellos me enseñaron lo que era un buen matrimonio. 37 años juntos antes de que mi padre falleciera en 2021. Me convertí en contable. No es un trabajo glamoroso, pero es estable. Me gusta el orden de los números, la forma en que siempre cuadran si eres lo suficientemente cuidadoso. Me gustaba saber que cada problema tiene una respuesta correcta, aunque lleve tiempo encontrarla. Conocí a Simone Harley en 2014, en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Tenía 25 años, trabajaba como coordinadora de marketing y soñaba con cosas más grandes. Tenía una energía especial, una confianza magnética que hacía que todos en la sala quisieran estar cerca de ella. Me enamoré de golpe. Como nos pasa a todos cuando somos jóvenes e ingenuos y no sabemos distinguir el carisma del carácter. Nos casamos en 2016. Yo tenía 30 años. Ella, 27. Una bonita ceremonia en un viñedo a las afueras de Portland. Sus padres no me aprobaban. No era lo suficientemente ambicioso. No era lo suficientemente adinerado. No era suficiente, sin más. Pero Simone insistió. Decía que me amaba por lo que era, no por lo que podía darle. La creí. Los primeros 2 años fuimos felices. Compramos una casa pequeña en un barrio decente. Hablábamos del futuro. Sobre todo de hijos. Los dos queríamos tenerlos. 2 o 3, una casa llena de ruido, de risas y de amor. En 2018, tras un año intentándolo sin éxito, fuimos a un especialista en fertilidad. La noticia me golpeó como un camión. Señor Vance, su recuento de espermatozoides es muy bajo. Combinado con problemas de motilidad, sus probabilidades de concepción natural son inferiores al 2%. Existen opciones. Fecundación in vitro, esperma de donante. Pero quiero que comprenda la realidad. La realidad. La realidad era que estaba roto, que era menos que un hombre, incapaz de darle a mi esposa lo único que más quería en el mundo. Simone dijo que todo iba bien. Que podíamos explorar otras opciones. Que me amaba pasara lo que pasara. Pero algo cambió después de ese diagnóstico. Empezó a llegar más tarde a casa, a pasar más tiempo en el gimnasio, a prestar más atención a su aspecto. Ropa nueva, peinados nuevos, un cuidado en el maquillaje que antes nunca le había importado. En 2020 consiguió un nuevo trabajo en Meridian Marketing. Mejor sueldo, mejor cargo, mejor futuro.
Su jefe era Víctor Ashford, el director ejecutivo. Hablaba de él constantemente. Lo inteligente que era, lo exitoso, cómo iba a impulsar su carrera. Yo me alegraba por ella, estaba orgulloso. No veía lo que estaba ocurriendo justo delante de mis narices. 14 de febrero de 2024. San Valentín. Llegué a casa del trabajo con flores y una reserva en su restaurante favorito. Llevaba semanas planeándolo. Una velada romántica, una oportunidad para reconectar después de meses sintiéndonos distantes. Simone estaba sentada en el sofá cuando entré. No estaba arreglada para salir a cenar. Llevaba un chándal y una camiseta, el pelo recogido, sin maquillaje. «Tenemos que hablar», dijo. Esas 4 palabras. Las 4 palabras que acaban con los matrimonios. Me senté y dejé las flores sobre la mesa de centro entre los dos. «Estoy embarazada», dijo. «De gemelos». Por un instante hermoso e imposible, sentí alegría. Una alegría pura y abrumadora. Después de años en que me habían dicho que no podía pasar, después de haber aceptado que nunca sería padre, no son tuyos. La alegría murió. ¿Qué? Llevo casi un año viéndome con alguien. Lo siento, Elliot. No pretendía que ocurriera, pero tomó aliento. Es Víctor. Estamos enamorados y él puede darme la vida que tú nunca podrías. Se va a separar de su esposa. Vamos a estar juntos. Tiene casas, Elliot. Varias casas. Un yate. Conoce a gente, abre puertas. Puede darles a estos bebés todo. Colegios privados, fondos fiduciarios, oportunidades que tú y yo jamás podríamos imaginar. ¿Me estás dejando? Sí. Lo dijo con sencillez, como un hecho, como si estuviera comentando el tiempo. Sé que es difícil, pero lo he pensado bien y es la decisión correcta para mí. Para los bebés. Para todos. ¿Para todos? Elliot, sé realista. No puedes darme hijos. Apenas puedes costearme unas vacaciones decentes. Víctor puede darme el mundo. Debería haberme levantado de un salto, haber hecho pedazos algo, exigir explicaciones, pelear por mi matrimonio. Pero no lo hice. Solo asentí. Está bien. Eso fue todo lo que dije. Una sola palabra, la única que me quedaba. Está bien. Simone pareció sorprendida, como si hubiera esperado una pelea. Si eso es lo que quieres. Mi voz sonaba hueca, vacía. Me mudaré este fin de semana. Elliot, espero que te haga feliz, Simone. De verdad. Me levanté, tomé las flores, fui a la cocina y las tiré a la basura. Luego entré al dormitorio, hice una maleta y me fui. 9 meses. Así fue cuánto tiempo pasé en aquel apartamento de una habitación encima de una tintorería, escuchando el zumbido de las prensas industriales y preguntándome en qué momento mi vida había tomado ese rumbo. No peleé el divorcio, no impugné nada. Ella quería la casa, bien. Los ahorros, tómalos. La vida que habíamos construido juntos, toda para ella. No me quedaba nada por lo que luchar. Mi madre llamaba cada semana rogándome que reaccionara. Mis amigos organizaron reuniones de apoyo que yo rechacé educadamente. Mi terapeuta usaba palabras como depresión, duelo y necesitas procesarlo. Yo no quería procesar nada. Quería desaparecer. Cada pocas semanas veía algo en las redes sociales. Una foto de Simone en un restaurante elegante. Una publicación sobre nuevos comienzos. Un comentario de alguien felicitándola por el embarazo. Ella vivía su mejor vida con su novio millonario mientras yo comía ramen y miraba girar el ventilador del techo. A veces pensaba en los bebés. No podía evitarlo. 2 pequeñas vidas creciendo dentro de la mujer a la que había amado durante 8 años. 2 niños que crecerían llamando papá a otro hombre. Intentaba decirme que era mejor así, que Víctor podía darles cosas que yo nunca podría. Que estaba haciendo lo correcto al hacerme a un lado.
Pero a altas horas de la noche, en ese apartamento vacío, la verdad se colaba. No estaba siendo noble. Era un cobarde. Estaba renunciando a mi matrimonio, a mi futuro, a mí mismo. Porque un médico me había dicho que estaba roto y yo le había creído. Menos del 2% no es cero. Pero yo no lo sabía entonces. No sabía nada. La transfusión duró 3 horas. Me senté en una silla junto a la UCI neonatal, con una aguja en el brazo, observando cómo mi sangre fluía por un tubo hacia una máquina que la limpiaría, la filtraría y la enviaría a mi hija. Mi hija. Todavía no podía decir esas palabras en voz alta. Todavía no podía asimilar la realidad de que el bebé dentro de esa incubadora, diminuto, frágil, luchando por cada respiración, era mía. Tenía mi nariz. Incluso a través del cristal, incluso con todos los tubos y cables, podía verlo. La misma nariz ligeramente torcida que yo había heredado de mi padre. Mi padre, que nunca conocería a su nieta. Mi hijo, que nunca conocería a nadie. Señor Vance. Una enfermera se acercó a mi lado. Joven, de cara amable, con ojos cansados que habían vivido demasiadas noches como esa. Su esposa está despierta. Pregunta por usted. Estuve a punto de reírme. ¿No por Víctor? La expresión de la enfermera titubeó. Había escuchado la historia. Todo el mundo había escuchado la historia. Pregunta por usted, señor. Miré la incubadora, a mi hija, la sangre fluyendo de mi cuerpo al suyo. Dígale que iré cuando mi hija ya no me necesite. A las 9:15 de la mañana, la transfusión había terminado. Los médicos dijeron que estaba estable, que necesitaría seguimiento, más tratamientos, unas semanas delicadas, pero que iba a sobrevivir. Mi hija iba a sobrevivir. A las 9:30, entré en la habitación de Simone. Estaba recostada en la cama del hospital, pálida y agotada, con profundas ojeras. La mujer segura y magnética que había salido de mi vida 9 meses atrás había desaparecido. En su lugar había alguien a quien apenas reconocía. Elliot. Me quedé al pie de la cama. No me senté. No me acerqué. Simone. Gracias por venir. Sé que no tenías por qué hacerlo. No vine por ti. Ella se estremeció. Lo sé. ¿El bebé está? Estable, por ahora. Las lágrimas le brotaron en los ojos. ¿Y el niño? Me dijeron que él. No pudo terminar la frase. Murió durante el parto. Dijeron que no pudieron hacer nada. Simone se quebró. Sollozos profundos y convulsos que le sacudían el cuerpo entero. La observé llorar y no sentí nada. Un vacío inmenso y silencioso donde antes estaba mi compasión. Elliot, lo siento. Lo siento muchísimo. ¿Siento el qué, exactamente? ¿La aventura? ¿Las mentiras? ¿Haberme dicho que esos bebés no eran míos cuando sí lo eran desde el principio? Levantó la vista. En su rostro surcado de lágrimas había una confusión genuina. ¿Qué? La prueba de ADN, Simone. La que hicieron cuando el bebé necesitaba la transfusión. La que demostró sin ningún género de dudas que soy el padre biológico. El color desapareció de su cara. Eso no es posible. Menos del 2% no es cero. Recuérdalo. La próxima vez que le digas a un hombre que no vale nada por lo que dijo un médico. Elliot, yo no. Quiero decir, Víctor y yo. Víctor. Sí. Hablemos de Víctor. Me acerqué un paso. El hombre que supuestamente iba a darte una vida mejor. El hombre cuyos hijos estabas esperando. ¿Dónde está, Simone? ¿Dónde está Víctor? No respondió. Te lo digo yo. Está en casa con su esposa, fingiendo que nada de esto ocurrió jamás. Porque cuando el hospital lo llamó y le dijo que el bebé necesitaba ayuda, ¿sabes lo que respondió? Simone negó con la cabeza. Dijo, esos no son mis hijos. No vuelvan a llamarme. Él no diría eso. Me ama. Me lo prometió. Te usó, Simone.
Sea lo que te prometió, lo que te dijo, todo eran mentiras. Debería haber sentido satisfacción. Alguna pequeña victoria al ver su mundo desmoronarse igual que el mío se había derrumbado 9 meses atrás. Pero no. Solo sentí cansancio. Voy a hacerte una pregunta, dije. Y necesito que me digas la verdad. Por una vez en tu vida, dime la verdad. Asintió y se limpió los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste que los bebés no eran míos? ¿Por qué destruiste nuestro matrimonio con una mentira? Simone guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Porque él me pagó. La verdad salió a pedazos. Víctor Ashford era infértil. Completa e irreversiblemente infértil. Una vasectomía en sus años 30 que nunca le había contado a su esposa, seguida de complicaciones que hacían imposible revertirla. Su esposa, Patricia, llevaba años presionándolo para tener hijos. Quería una familia. Quería un legado. Y Víctor, aterrorizado de perder su matrimonio y la mitad de su fortuna en un divorcio, buscaba desesperadamente una solución. Entonces Simone se quedó embarazada. Al principio ni siquiera sabía que estaba embarazada, dijo, mirando la sábana del hospital. Cuando me enteré, me asusté. Pensé que tú te alegrarías. Pensé que quizás los médicos se habían equivocado. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque Víctor se enteró primero. No sé cómo. Quizás vio la prueba en mi bolso o me escuchó hablar por teléfono con mi médico. Pero se me acercó con una propuesta. ¿Una propuesta? $200.000 en efectivo. Si le decía que los bebés eran suyos, si te dejaba y le permitía reclamarlos como propios, si le ayudaba a convencer a su esposa de que todavía podía tener hijos. Soltó una risa amarga. Pensaba presentárselos a Patricia como un milagro, una señal de que su matrimonio estaba destinado a seguir. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Un hombre le había pagado a mi esposa para robarme a mis hijos. ¿Y aceptaste? Acepté. Por fin me miró a los ojos. No voy a buscar excusas, Elliot. Estaba harta de apretarme el cinturón, harta de preocuparme por el dinero. Víctor me ofrecía una salida, una casa, un estilo de vida, seguridad para mí y para los bebés. Todo lo que tenía que hacer era mentir. Mentirle a tu marido. Decirle que no valía nada. Destruirle la vida entera. No pensé que te importara tanto. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No pensabas que me importara. Ya habías renunciado a nosotros. Después del diagnóstico de infertilidad, cambiaste. Te volviste distante, empezaste a llegar tarde, a evitarme. Creí que te sentirías aliviado al librarte de una esposa que quería cosas que tú no podías darle. Estaba intentando aceptarlo. Estaba de duelo. Bueno, yo no podía esperarte mientras terminabas de hacer el duelo. Víctor me ofrecía todo y lo tomé. Retrocedí un paso. Me temblaban las manos. ¿Cuál era el plan? ¿Después de que nacieran los bebés? Simone dudó. Simone. Se suponía que debía cedérselos. Firmar la custodia. Él me pagaría y yo desaparecería. Me iría a Europa, empezaría de cero. Ibas a vender a nuestros hijos. Para entonces se suponía que serían sus hijos. Ese era el punto de toda la mentira. Rompió a llorar otra vez. Pero no pude, Elliot. Cuanto más me acercaba a la fecha de parto, más claro tenía que no podía entregarlos. Empecé a poner excusas, a retrasar las cosas, a buscar otra salida. ¿Por eso no respondía el hospital cuando llamaba? ¿Porque te echaste atrás? Está furioso conmigo. Me dijo que si no cumplía el trato, me hundiría. Que lo contaría todo. Que arruinaría mi reputación. Que se aseguraría de que no volviera a trabajar nunca. Aferró la sábana con ambas manos. No sabía qué hacer. Estaba atrapada. Observé a esa mujer,
a esa desconocida que una vez había sido mi esposa, y sentí algo que no esperaba. Lástima. No perdón, no amor. Pero lástima, por una persona tan desesperada por el dinero y el estatus que había estado dispuesta a sacrificar todo lo que era real. Nuestro hijo ha muerto, dije en voz baja. Por el estrés, por las complicaciones, por cosas que podrían haberse detectado antes si hubieras recibido una atención prenatal adecuada en lugar de esconderle el embarazo al verdadero padre. Simone sollozó. Nuestra hija está viva porque yo era compatible genéticamente. Porque nunca cambiaste tu contacto de emergencia. Porque alguna pequeña parte de ti quizás todavía recordaba quién era el que de verdad te quería. Elliot, por favor. Voy a pelear por la custodia. Voy a llevarme a nuestra hija y la voy a criar. Ella no sabrá nada de todo esto hasta que sea lo suficientemente mayor para entenderlo. Hice una pausa. Y tú vas a vivir con lo que has hecho. Me di la vuelta y salí de la habitación. Detrás de mí, la escuché llorar. No miré atrás. La investigación fue rápida y demoledora. El plan de Victor Ashford se desmoronó en cuestión de semanas. Patricia Ashford, al descubrir la verdad sobre la infertilidad de su marido y su intento de comprar niños, presentó la demanda de divorcio de inmediato. El acuerdo prenupcial que había firmado quedó anulado por el fraude de él, y ella se marchó con el 60% de sus bienes. Víctor también fue acusado de conspiración para cometer fraude en materia de adopción, aunque los cargos acabaron reduciéndose a una infracción menor. Su verdadero castigo llegó del mundo empresarial. Los socios se retiraron, los clientes huyeron y las acciones de Meridian Marketing cayeron un 40% en 3 meses. La última noticia que tuve es que estaba vendiendo el yate. Simone sufrió sus propias consecuencias. La despidieron de Meridian incluso antes de que estallara el escándalo de Víctor. Al parecer, él había cumplido su amenaza de hundirla. También fue investigada por conspiración, aunque los fiscales decidieron no presentar cargos en su contra, alegando su cooperación y el hecho de que se había echado atrás antes del parto. El divorcio se hizo definitivo en febrero de 2025. Obtuve la custodia plena de nuestra hija, a quien puse de nombre Esperanza, porque eso era lo que ella representaba. Simone tiene visitas supervisadas 2 veces al mes en un centro autorizado por el tribunal. Aparece la mayoría de las veces, trae juguetes y libros, y llora cuando tiene que marcharse. Una parte de mí querría odiarla para siempre. Otra parte recuerda a la mujer con quien me casé. Ambiciosa pero cariñosa, soñando con una vida que creía que yo no podía darle. Ya no la odio. Simplemente no la amo. Han pasado 2 años desde aquella noche en el hospital. Ahora tengo 40 años. Sigo trabajando como contable, aunque el año pasado me ascendieron. Analista financiero senior, con un despacho de verdad y una puerta que se cierra. Gano $82,000 al año, que no es el dinero de un yate, pero es suficiente. Más que suficiente. Esperanza tiene 2 años. Tiene el cabello oscuro de su madre y mi nariz torcida. Está aprendiendo a hablar, sobre todo papá, no y más, el vocabulario esencial de una niña de su edad. Le encanta el puré de manzana, detesta el brócoli y se vuelve loca con las canciones de un programa infantil sobre un perro de dibujos animados. Lo veo 3 veces al día. No me importa lo más mínimo. Mi madre se mudó a Portland el año pasado para ayudarme con el cuidado de la niña. 68 años y sigue siendo más aguda que yo. Dice que Esperanza le recuerda a mi padre. Algo en la manera en que se ríe, en cómo mira el mundo como si estuviera lleno de maravillas. La creo. Hay un cementerio al este de la ciudad. Pequeño, tranquilo, rodeado de robles que se vuelven dorados en otoño. Voy allí una vez al mes, a veces más. Mi hijo está enterrado ahí. Lo llamé Oliver, como mi padre. El certificado de defunción fue complicado. Tuve que demostrar la paternidad antes de poder reclamarlo legalmente. Y para entonces ya no estaba. Pero los del tanatorio lo entendieron. Me dejaron sostenerlo un momento, brevemente, antes de que se lo llevaran.
Se parecía a mí también. La misma nariz torcida, los mismos deditos diminutos. Esperanza tiene un hermano gemelo que nunca conocerá. Un hermano que murió antes de dar su primer aliento, porque las mentiras de su madre habían creado una situación demasiado complicada para que la atención médica llegara a tiempo. No sé cómo se lo explicaré algún día. No sé cómo se le dice a una niña que tuvo un hermano, que no sobrevivió, que las circunstancias son demasiado oscuras para los cuentos de hadas. Pero lo encontraré. Los padres siempre lo encuentran. Visito la tumba de Oliver todos los domingos. Ahora Esperanza viene conmigo, aunque no entiende nada. Solo sabe que el domingo hay un paseo hasta el sitio bonito de los árboles grandes y que papá se queda callado un rato, y luego vamos a tomar helado. Los rituales importan. Eso dice mi terapeuta. Los rituales nos ayudan a procesar el duelo, a honrar lo que hemos perdido, a encontrar un camino hacia adelante. El domingo pasado, Esperanza fue dando tumbos hasta la lápida. Solo una pequeña placa de granito gris con el nombre de Oliver y una única fecha, y la golpeó suavemente con su manita. «Cariño, ese es tu hermano», le dije. «Se llama Oliver. Está cuidándote desde algún lugar muy lejos». Ella miró la piedra, luego me miró a mí, luego volvió a mirar la piedra. «Adiós, Over», dijo, y lo saludó con toda la mano, con ese entusiasmo de brazos abiertos propio de los niños pequeños ante un mundo que todavía no comprenden del todo. Lloré. No fueron lágrimas de tristeza. Bueno, algunas sí. Pero sobre todo fue otra cosa. Gratitud, quizás. Por la hija que tengo. Por el hijo al que pude sostener aunque fuera un instante. Por una vida que no salió como yo había planeado, pero que de algún modo terminó exactamente donde necesitaba estar. Hace 3 meses recibí una carta de Víctor Ashford. Escrita a mano, 5 páginas. Una disculpa, en cierto modo. Decía que lamentaba cómo habían resultado las cosas, el dolor que se hubiera podido derivar de mis decisiones, las desafortunadas circunstancias que llevaron al fallecimiento de tu hijo. Desafortunadas circunstancias. Como si la muerte de mi hijo fuera un fenómeno meteorológico. Algo que simplemente ocurrió, sin causa ni culpa. Quemé la carta. Hay disculpas que no merecen ser aceptadas. Pienso a veces en aquella llamada. Las 3:47 de la madrugada. Número desconocido. La llamada que por poco no atendí. Si hubiera rechazado la llamada, si me hubiera dado la vuelta y vuelto a dormir, mi hija podría haber muerto. El hospital habría seguido intentando localizar a Víctor. Con el tiempo habrían encontrado otra solución, pero quizás no a tiempo. Quizás el retraso habría sido demasiado. Quizás habría descubierto la verdad sobre mis hijos solo cuando ya era demasiado tarde para salvar a ninguno de los dos. Una sola llamada, una sola decisión, un único momento en el que elegí aparecer, aunque creía no tener nada por lo que hacerlo. Eso es la paternidad, he aprendido. No consiste en ser perfecto ni rico ni en tener todas las respuestas. Consiste en aparecer una y otra vez. Aunque sea difícil, aunque estés agotado, aunque creas que no te queda nada que dar. Apareces. Y a veces, cuando menos te lo esperas, descubres que todo lo que creías haber perdido te estaba esperando desde el principio. Esperanza está durmiendo ahora. Estoy sentado en la sala de nuestro pequeño apartamento, mirando la puesta de sol por la ventana, pensando en todo lo que ha pasado. Mi esposa me traicionó. Mi hijo murió. Mi vida se hizo pedazos. Y aún así, soy más feliz ahora que antes de que nada de esto ocurriera. No a causa de la tragedia, jamás por eso, sino por lo que vino después. Tengo una hija que me quiere sin condiciones. Una madre que cruzó el país para ayudarme a criarla. Una carrera que paga las facturas y deja tiempo para los cuentos de buenas noches. Una vida que no es lujosa ni llamativa, pero que es mía. Completa y enteramente mía. Simone quería más. Víctor quería más. Conspiraron, mintieron y manipularon porque creían que más era la respuesta. Más dinero, más estatus, más de todo lo que el mundo les decía que merecían.
Pero más no es la respuesta. Suficiente es la respuesta. Tener suficiente, ser suficiente, dar suficiente. Yo soy suficiente. Me costó 38 años y más dolor del que creía poder soportar aprender esa lección. Pero la aprendí. Y me pasaré el resto de mi vida enseñándosela a Esperanza. Gracias por escucharme. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Un hombre al que le han dicho que no es suficiente. Una mujer que enfrenta la traición de alguien en quien confiaba. Cualquier persona que alguna vez se haya encontrado en una encrucijada preguntándose si merece la pena contestar el teléfono. Contesta el teléfono. Aparece. Nunca sabes lo que te espera al otro lado. Aquella noche creí que mi vida había terminado. Creí que no me quedaba nada. Ni hijos, ni matrimonio, ni futuro. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Y por primera vez en años, me alegra haberlo estado. Es domingo por la mañana. Esperanza está despierta, llamándome desde su cuna. Papá, papá, papá. Toca levantarse, hacer el desayuno, ir a visitar a Oliver. Luego, helado. Ese es nuestro ritual. Esa es nuestra vida. No es gran cosa. Pero lo es todo.